Cordial saludo, mi nombre es Hilary Molón Rojano, soy estudiante del programa de licenciatura en matemática de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Y en el día de hoy daré respuesta a las interrogantes presentadas en la guía y daré una reflexión personal sobre la emancipación en la educación. La primera pregunta es, ¿qué es educación? La educación es un proceso de formación a través del cual los individuos adquieren conocimientos, habilidades, creencias, valores, hábitos y desarrollan la capacidad intelectual, moral y afectiva de acuerdo con la cultura y las normas de convivencia de la sociedad a la que pertenecen y por parte de otros quienes son los responsables de transmitírselos, utilizando para ello distintos métodos como formación práctica o metodológica que se le da a una persona en vías de desarrollo y crecimiento, en donde se le suministran herramientas y conocimientos esenciales para ponerlos en práctica en la vida cotidiana. La educación es un proceso complejo en la vida del ser humano, que ocurre fundamentalmente en el seno de la familia y luego en las distintas etapas de la vida escolar o académica, que el individuo transite, en donde una persona previamente estudiada y educada implantará en el pequeño identidades, valores éticos y culturales para ser una persona de bien en el futuro. En este sentido, la educación es un proceso de formación inacabado, ya que el hombre a diario intenta autorrealizarse y se impone nuevas metas que necesariamente implican de un acto educativo para lograrlas. La segunda pregunta es, ¿qué es pedagogía? La pedagogía es la ciencia que estudia los mecanismos, los métodos, las técnicas y las metodologías que se aplican en el proceso de la enseñanza y la educación. El objeto principal de estudio de la pedagogía es estudiar a la educación como un fenómeno sociocultural, es decir, que busca tener impacto en el proceso educativo, en cualquiera de las dimensiones que éste tenga, así como en la comprensión y organización de la cultura y la construcción del sujeto a partir de lo que es deseable para la sociedad, es decir, el tipo de ciudadano que se quiere formar. Para Rafael Flores, la pedagogía estudia y propone estrategias para lograr la transición del niño del estado natural al estado humano, hasta su mayoría de edad, como ser racional, autoconsciente y libre. Actualmente, el concepto de pedagogía está relacionado con el de ciencia y arte de educar. Su objeto de estudio es la educación, por ende, la formación del ser humano en todos sus ámbitos, familiar, escolar, social y laboral. La tercera pregunta es, ¿diferencia entre educación y pedagogía? Las diferencias que hay entre pedagogía y la educación son las siguientes. La primera, la pedagogía es una ciencia mientras que la educación es un objeto de estudio. Segundo, la pedagogía es la parte teórica mientras que la educación es la parte práctica. Tercero, la pedagogía es la disciplina que se ocupa del estudio, mientras que la educación es la acción de transmitir y recibir conocimientos. Cuarta, en la pedagogía su existencia depende de la educación, mientras que la educación depende de la necesidad del hombre de aprender y transmitir conocimientos. Quinta, la pedagogía son los parámetros y normas que delimitan el arte de educar únicamente en un plano físico, mientras que en la educación el proceso de perfeccionamiento y embellecimiento del cuerpo y el alma. Sexta, la pedagogía siempre es consciente y reflexiva, mientras que la educación puede ser consciente o inconsciente. ¿Para qué educar en un contexto latinoamericano colombiano? Para José Martí, educar es depositar en cada hombre
toda la obra humana que lo ha antecedido. Es hacer a cada hombre resumen del mundo viviente hasta el día en que vive. Es ponerlo al nivel de su tiempo para que flote sobre él y no dejarlo debajo de su tiempo, con lo que no podrá salir a flote. Es preparar al hombre para la vida. Entonces, a partir de esta cita de José Martí, se puede responder la pregunta: ¿para qué educar en un contexto latinoamericano colombiano? Para poder acabar con el alfabetismo que tenemos debido a la falta o poca educación que tienen los niños, jóvenes y adultos de las zonas rurales de Colombia. Porque es un país que ha estado estigmatizada por los países del primer mundo, llevando el papel de ser violento, pobre, desigual, y que presenta retos a los docentes en lo que su pasión se le mide a dictar clase en sectores que ninguna otra persona se atrevería, para poder repartir los conocimientos que se adquieren a la sociedad y a las próximas futuras generaciones. Porque es gratificante el poder educar en un contexto latinoamericano colombiano, ya que al educar a una población se está aportando un grano de arena para tener un país mejor o continente, para dar una herramienta a la sociedad y de esta manera cambiar sus vidas, para poder tomar las mejores decisiones en pro del mejoramiento de la situación actual de nuestro país. ¿Qué te motivó a elegir una licenciatura? Lo que me motivó para elegir una licenciatura fueron mis profesores, porque me di cuenta que este país necesita docentes capaces de entender a sus estudiantes y capaces de enseñar y repartir el conocimiento de una manera más divertida, didáctica y de diferentes formas para que ningún estudiante se quede atrás. De esto me di cuenta en mi época de colegio, cuando veía a mis profesores enseñar de una manera que no todos mis compañeros entendían o que incluso dejaban de prestar atención debido al aburrimiento ocasionando que hasta los propios docentes ya ni explicaran las clases, sino que solamente dictaban las clases y colocaban tareas. Es por esto que escogí una licenciatura, porque quiero hacer un cambio en la manera de enseñar y porque me di cuenta de que ningún estudiante es bruto, como dicen aquí, sino que tienen diferentes maneras de aprender o de captar la información o el conocimiento. Y es por esto que quiero ser docente, no una docente mediocre, sino una buena docente capacitada y preparada para repartir conocimiento y enseñar en beneficio de mis estudiantes. La reflexión sobre los elementos clave del programa Cibersofía, emancipación en educación. Después de escuchar el audio de la radio UNAD virtual que llevaba como tema emancipación en la educación, me puse a reflexionar y me di cuenta de que lo que dice Rancière sobre la emancipación en la educación en su libro El maestro ignorante es cierto. Hoy en día vemos que los docentes solamente se adaptan a lo que el sistema exige que enseñen y no van más allá de su capacidad. Y no se dan cuenta de que son ellos los que tienen el poder de cambiar el mundo, de cambiar las mentes, de cambiar los corazones y revolucionar entornos yendo más allá de lo que el Estado exige. Además, también me hizo ver que todos podemos aprender y que tenemos una inteligencia igual. Lo único que se necesita es tener voluntad y atención, ya que de esta manera cualquiera persona que se considere capaz de aprender tiene la posibilidad de hacerlo. Muchas gracias.